¿qué tal, chicos y chicas? Para mí es un gusto continuar con ustedes en esta aventura que hoy nos lleva a trabajar a distancia. Recuerda que si lo hacemos de esta manera, no solamente es por un capricho, sino tiene que ver con un cuidado personal, tiene que ver con una forma diferente en que el día de hoy estamos transmitiendo una responsabilidad conjunta, un pensar en los demás. Digamos que es un trabajo colaborativo, es una toma muy consciente que nos lleva a un bien mejor. Sé que estás sufriendo, sé que te sientes incómodo, sé que estás harto, pero yo te invito a una cosa muy particular. Tenemos dos opciones: visualizar esta situación como un encierro, que probablemente muchos lo hicimos hacia el inicio, o visualizarlo como un quedarnos en casa para estar seguros. Es decir, un me estoy cuidando. Recuerda que las palabras tienen fuerza y las palabras tienen intención. Y en el momento de usarlas, nosotros mismos transmitimos lo que queremos decir y nos sentimos de esa manera. Te invito entonces que dejes de pensar en esto como un encierro y lo visualices más como un estado de cuidado, como un querer personal y un querer hacia las personas que están a tu alrededor y que sé que estás cuidando. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema de suma relevancia. Hablemos del manejo de las emociones. Esta es una situación de suma importancia por el hecho de que en los contextos actuales no se nos enseña a hablar de las emociones, mucho menos a manejarlas. Una situación que si bien es necesaria, que si bien es sanadora, que si bien es vital para un desarrollo pleno de un ser humano, no solamente en cuestiones mentales, sino también físicamente hablando y socialmente, la forma en que vivimos nos aleja un poco de ello. Incluso nos enseñan todo lo contrario, a contener algunas emociones, a tenerlas ocultas o a menospreciarlas como parte de una realidad. Hablemos entonces ahora de la definición de emociones. No podemos asumir que vamos a aprender a manejarlas si no tenemos los términos bien claros. Gurvin nos propone una definición muy clara para la emoción como una respuesta inmediata del organismo. Ojo con esta parte, al hablar de organismo no solamente estamos hablando de los seres humanos, aquí podemos incluir a cualquier ser que incluye un proceso de vida, donde le va a dar pie para tener muy claro si una situación dentro de su vida es favorable o no. Yo quiero hacer aquí una pausa para remarcar esta parte donde no hablamos de las emociones como positivas o negativas, porque mencionar esta situación implica decir que algunas son mejores que otras. Simplemente mencionamos que las emociones en algún punto de la vida o en algún momento en particular nos pueden ser útiles eh, o incluso inútiles. O la parte donde la forma en que la estamos utilizando pudiera sernos de relevancia o pudiera ayudarnos o en ese momento obstaculizarnos. Hay que tener ese momento bien claro. Las emociones son una parte vital del organismo que no podemos dejar. Si bien, nos dice Fernández Abascal, que es un proceso de defensa para el organismo, donde nos va a decir si alguna situación es peligrosa, se considera una amenaza o nos va a desequilibrar. Piaget ya venía diciendo esta situación: si queremos aprender algo nuevo, es necesario desequilibrar todo nuestro organismo, es necesario mover todo lo que ya tenemos, todas las estructuras, de rearmarlas en afán de poder construir algo nuevo. Las emociones van a poder hacer esta parte de manera casi inmediata, sin que nos demos cuenta y vaya, sin que lo decidamos. Nos menciona también que las emociones son impulsos muy claros para actuar. Una emoción nos tiene que llevar a hacer una acción, tiene que tener una consecuencia directa que en teoría debería de realizarse en ese momento. Si una emoción nos detiene de hacer algo, la estamos utilizando mal. Esto es bien importante. De repente, con el miedo, que es el ejemplo quizás más claro, hay un miedo que paraliza, hay un miedo que normalmente nos detiene. Y ahí es donde podemos notar que esa emoción nos está siendo totalmente inútil. Es decir, que estamos desaprovechando la oportunidad que nos da. La emoción, en nuestra parte más instintiva, nos mueve para intentar resolver las cosas en el momento. El problema es que los seres humanos hemos aprendido a postergar las cosas, a decidir que hay situaciones o momentos donde no vamos a poder actuar
en ese instante, y eso genera frustración, eso genera un mal uso y finalmente no utilizar una emoción de manera adecuada. Pero vaya, estas nos dan pie para responder actuando, corroboro, de manera inmediata para cada opción que tengamos, para una respuesta distinta, ofreciéndonos toda una gama. Cada persona experimenta una emoción de manera particular, esto es muy claro. No podemos asumir que todos o todas viven las experiencias o las situaciones tal y como nosotros lo hacemos. De repente esta parte que es muy común cuando vamos a un funeral o sabemos que alguien perdió a un familiar, llegamos y le damos un abrazo y mencionamos, oye, lo lamento. Incluso a veces decimos, sé lo que sientes, ¿no? Yo ya también pasé esta pérdida. Pero la realidad es que no, que la forma en que una persona vive un duelo, vive una pérdida, va a ser muy diferente a a la que tú lo haces. Aquí es donde tenemos que empezar a validar las emociones de los demás. De repente nos damos cuenta que hay personas que pierden un familiar muy cercano y se muestran muy tranquilas, pero hay algunas que pierden una mascota y es el fin del mundo. Y de repente nuestros pensamientos automáticos es decir, menospreciar a la otra, ¿no? Es solo un perro, no debería de actuar así. Pero aquí es importante reconocer la cuestión, donde cada ser humano vive, dependiendo sus experiencias previas y situaciones muy concretas, la forma y el aprendizaje en que va a llevar a cabo las emociones. Entonces la emoción nos va a dar pie a ver una cuestión muy concreta. Si nos ayuda en el proceso de la supervivencia, y vaya, en todo el sentido de que la palabra supervivencia significa, no olvidemos que esta es una parte de las más instintivas del ser humano, las más acercadas a los animales, si la supervivencia va a ser más real o nos va a alejar a esa cuestión. Nos están alertando en todo momento de esto. Si pudiéramos hacer un resumen hasta ahora o dar como pautas muy claras, hablaríamos de unos aspectos. Las emociones, vaya, son propias del ser humano en el sentido más complejo. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que le pertenecían a todos los organismos? Pero las emociones más contextualizadas, o vaya, este cambio donde quizás ya habláramos de sentimientos solamente le pertenecen al ser humano. Todas las emociones son válidas, no podemos menospreciar ninguna que nos pase o ninguna que le pase a otra persona. Y importante saber que no podemos desconectarlas o evitarlas. De repente resultaría encantador asumir que tenemos una situación y decimos, híjole, tengo que ir a trabajar, entonces las pongo en pausa y cuando llega resuelvo este problema. Pero no, la realidad es que no funcionan de esta manera y tenemos que enfrentarlas en este momento y si no, van a empezar a generar estragos. Podemos aprender a manejarlas, que es una realidad. No solamente podemos, sino deberíamos aprender a manejar todos nuestros estados emocionales. Aquí hay una frase que me encanta de Virginia Woolf. Ella decía, a la gente le gusta sentir, sea lo que sea. Porque esta es parte de la naturalidad, si me permiten ya la propia interpretación, la parte de la naturalidad del ser humano, la parte donde nos ayudan a asociarnos con otros, que entendamos esta cuestión como parte del compendio social, como parte de las relaciones, donde es necesario estar juntos unos con los otros para poder sobrevivir, para poder sentirnos plenos. Teniendo clara ya la definición de las emociones, hablemos de las emociones básicas, que aquí es importante hacer un paréntesis. No significa que estas sean las más relevantes, sino que probablemente estas sean las detonadoras de algunas otras. Digo probablemente porque esto va a depender mucho del autor del que estemos hablando, del que estemos basándonos. Haciendo un consenso, hablamos principalmente de 6 emociones básicas. Disney hace unos años nos hizo el favor de explicarnos 5 de ellas de manera muy bonita, pero yo les quiero mostrar ahora una cuestión mucho más completa quizá. Tenemos ahí 6. En primer lugar tenemos la ira. Continuamos a la sorpresa, el asco, la alegría, la tristeza y por último el miedo. No significa que sean las más relevantes, pero es muy probable que a partir de estas sean las cuestiones más principales para generar otras cuestiones emocionales. Detengámonos un poco en cada una de ellas. El miedo, si tomamos la definición, hablamos de ello como una anticipación ante una amenaza o un peligro. Ojo con esto, el miedo para los animales se vuelve una cuestión muy real. Para los seres humanos
resulta difícil que la mayoría de los miedos sean reales y se vuelve mucho más complejo para nosotros porque hablamos de miedos imaginarios, es decir, una situación que nos genera este temor, pero que no está ahí presente. Un miedo real sería el de que yo salga a la calle y me encuentre un perro y me ladre. Me asusto en ese momento y siento la emoción del miedo. Pero al día siguiente que yo me acerco a esa calle y no he visto al perro, no tengo la certeza que esté ahí, y aún así siento ese miedo, hablamos de que se vuelve un miedo imaginario. La mayoría de los miedos para cada ser humano se vuelven de este tipo. Es aquí donde se vuelve más complejo trabajar con ellos y manejarlos. ¿Cuál es la utilidad del miedo? El miedo nos sirve particularmente, ojo, no para irnos de la situación, no para huir de ella o para detenernos. Nos apartamos, es decir, damos un paso atrás para poder observar todo de manera más detenida y poder actuar de manera más precavida. No nos debería de detener, no debería de permitirnos dejar de hacer algo, sino simplemente darnos la opción de obligarnos a mirar más detenidamente y tomar una decisión más consciente. Hacerlo con más precaución. De nuevo, recordemos que las emociones es lo más cercano que tenemos a la parte animal. La sorpresa se asemeja mucho a la cuestión del miedo. Todas estas emociones son muy abruptas. Aquí hay que hacer una diferenciación muy clara entre emoción y sentimiento. Las emociones son muy rápidas, pasan de manera instantánea. Los sentimientos son mucho más prolongados. Las emociones no somos conscientes de ellas, no podemos darnos cuenta que están ahí. De hecho, en el momento en que nos damos cuenta se vuelve un sentimiento, porque el sentimiento es la conciencia de lo que está sucediendo. Las emociones no podemos decidir por ellas, no podemos realmente detenerlas, y los sentimientos sí podemos empezar a manejarlos de manera más consciente. Hay que hacer estas pautas, además de que la fuerza y la intensidad con que se vive una emoción es muy grande, en cambio el sentimiento es mucho más disminuido. En particular, la emoción de la sorpresa, hablamos de un asombro o de un sobresalto ante una situación que nos genera como duda. La utilidad es muy clara. Nos va a ayudar a orientarnos para saber qué hacer. Si bien el miedo nos hacía actuar con precaución, la sorpresa lo que nos hace es alejarnos de eso, ya sea física o mentalmente, poner nuestros pensamientos un poco más afuera para poder observar todo de manera más generalizada y ganarnos tiempo en el qué hacer. En ese momento, cuando nos alejamos, nuestra cabeza empieza a pensar opciones de situaciones que quizás ya hubiéramos podido haber vivido, y eso nos permite ahorrarnos como un trabajo. Por ejemplo, cuando vamos a nuestra casa y de repente nos organizan una fiesta sorpresa y llegamos y sin esperarlo la gente sale y nos dice, ¡ah, sorpresa! Nosotros decidimos alejarnos de ahí, físicamente damos el paso para atrás para observar la situación, decimos, en nuestra cabeza esto pasa muy rápido, qué fecha es mi cumpleaños, quién está, me cae bien, no me cae bien, y eso nos hace poder actuar de manera más concreta y mejor, mucho más funcional. El asco es muy importante no confundirlo. No hablamos de asco como la cuestión de las ganas de vomitar, eso solamente es una situación muy física. El asco referimos un desagrado, un no querer estar ahí. El asco es un disgusto hacia aquello que tenemos adelante. O sea, vaya, si nosotros salimos en una cita con una persona que no nos gustó su charla, que nos sentimos incómodos, es propio y es correcto decir que esa cita nos dio asco. El objetivo del asco es muy concreto: alejarnos y rechazar la situación. Es decir, que cuando se nos vuelva a presentar, el asco nos va a ayudar a recordar que no queremos volver a vivir eso. Ya sea un algo que probamos, o ya sea una persona que conocimos, o una situación que nos enfrentamos. Generalmente un examen nos daría asco, en el sentido que sentimos este malestar rechazando el propio examen. Y la situación se repite cuando tenemos uno nuevo porque el cuerpo nos está alertando de esta situación para no volverla a hacer. Pero aquí está la dificultad del ser humano. De repente hay hechos que van a pasar y que no podemos darles pausas,
que no podemos alejarnos de ellos, que no podemos simplemente decir no, porque estamos obligados a cumplir dentro de estas normatividades o dentro de estos lineamientos sociales. Ustedes en particular que combinan, que han intentado combinar, ojalá perfectamente, el hecho de estudiar y trabajar, de repente hay un punto en que se vuelve una saturación y probablemente hayan sentido asco en afán de la mente prepararlos y decirles, oye, esto no está bien, esto no me está gustando, pero no nos queda otra opción. Es aquí donde tenemos que aprender a manejarlas. En esta me gustaría detenerme un poco más. La ira la podemos definir como esa rabia o ese enojo que aparece cuando las cosas no salen como esperamos. La cuestión es que la ira es una carga de energía instantánea. Imaginemos a la ira como cuando nos tomamos una gran taza de café. La ira lo que busca es físicamente darnos muchísima energía para poder resolver el problema de manera inmediata. Se necesita exactamente la misma energía para hablar con alguien que para meterle un puñetazo. Esto es muy importante, porque de repente nos enseñan a controlar la ira y a decirle que no y a contar hasta 10 y todo este show. Pero ¿qué pasaría si nosotros utilizáramos bien esta situación y aprendiéramos a utilizar esta carga de energía? Es decir, yo tengo un conflicto y me enojo con un amigo por alguna situación, pero digo, no, ahorita no te voy a decir nada porque estoy enojado. Al contrario, la ira en ese momento nos está dando toda la actitud para hablar con él. Ojo, el hablar no significa elevar la voz, no significa golpearle, no significa insultarlo. El problema es ese, como no estamos muy acostumbrados a un repentino cambio de energía o un extra de batería, no sabemos cómo sacarla. Ahí es donde sí sería válido bajar estos niveles con los ejercicios de respiración y a partir de ahí poder trabajar con lo que nos queda. O que muchas veces las situaciones que nos generan ira no se pueden resolver en ese momento. Imaginemos, por ejemplo, que que les dan una calificación un maestro en línea, que ustedes la ven por ahí, y que no es la calificación adecuada, que se equivocaron o que consideran que no es la justa. Ponerse enojados en ese momento no va a servir absolutamente de nada, porque no pueden hacer, porque realmente no están con la persona para resolver el asunto. Ahí es donde la ira se puede volver un poco inútil en esas situaciones. Lo ideal en estos casos sería tomar esa carga de energía y acercarnos lo más posible a la resolución del problema. Es decir, en ese momento actuar, intentar contactar al profe, enviarle algún mensaje, hacer todas las opciones que tengamos para gastar esa energía y la sobrante, utilizarla de otra manera. Pero esa es la intención, ese es su ser, darnos un impulso para resolver los problemas. Ojo con lo que viene aquí, puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. Cuando utilizamos esta energía de manera incorrecta, los conflictos vienen de manera frecuente. La alegría, quizás una de las más sobrevaloradas. Hablamos de una sensación de bienestar y de seguridad cuando algo nos gusta. Digo sobrevalorada porque imaginemos que todos los días fuéramos muy alegres. Imagínense que el día de hoy yo les digo que ustedes se van a ganar un viaje a Cancún. Excelente, todos estaremos muy felices, nos abrazaríamos. Y si yo les digo que la siguiente semana se lo vuelven a ganar. Excelente, qué padre, un doble golpe de suerte. Y si llegamos a este ejercicio por 3 años, probablemente después de 3 meses ustedes ya estén muy hartos de hacer el mismo viaje. Porque ya se saben de memoria el lugar, porque ya vienen muy cansados, porque hay que hacer maletas, porque hay que esperar en el aeropuerto. Y finalmente no podemos mantener esto de manera recurrente. No deberíamos de aspirar a una alegría continua, sino a pequeños momentos que nos generen esta alegría para poderlos disfrutar. La vida necesita sobresaltos y caídas para que esos sobresaltos se sientan. El objetivo de la alegría sería inducirnos a volver a hacer las cosas. La alegría le dice al cuerpo qué cosas nos han gustado, qué cosas han disfrutado de hacer, para poder en ese momento intentar repetirlo. Tomando el mismo ejemplo que hablábamos hace un momento de la cita, si yo salgo con alguien y mi cuerpo recibe alegría, es la única forma en que yo tengo la certeza de que quiero volver a salir con él o con ella. Ahí es una cuestión muy relevante.
Y por último hablamos de la tristeza, quizás el más difícil de controlar. La tristeza es una pena, una soledad ante la pérdida de algo. Esta pérdida se le conoce como duelo. La pérdida puede ser un teléfono o puede ser una persona importante. Hay diferentes tipos de pérdida y cada quien va a utilizarlo a su manera. El objetivo de la tristeza es generar comportamientos que le avisen a los demás que necesitamos ayuda. Buscar el acercamiento con los demás. A pesar de que nos alejamos, esos cambios de conducta alertan a los demás para que ellos se acerquen. Y también una de las partes más importantes es que la tristeza nos baja la carga energética porque en ese momento no es necesario. ¿Para qué? Para actuar un poco menos y pensar un poco más. La tristeza nos invita a calmarnos para analizar y pensar con más tranquilidad qué vamos a hacer ahora que ese objeto perdido, llámese celular, llámese mascota, llámese familiar, ya no está. Cómo tenemos que reestructurar nuestra vida para poder funcionar como antes. Aquí hay una cuestión interesante. Nos han vendido que la tristeza y la alegría son contrarios. Yo creo que no. Yo creo que el contrario de la tristeza es la ira. Porque la tristeza nos baja la energía, nos disminuye el estado para poder pensar más. La ira nos pone, por el contrario, mucha energía para pensar menos y actuar más. ¿Qué sería lo contrario de la alegría? El asco. La alegría nos induce a volver a hacer las cosas, a repetirlas, a volverlas a intentar, a saber que nos gustó y que queremos repetir. Y el asco, por el contrario, nos dice que la situación no nos gustó y que nos queremos alejar de ella. Ahí hay una cuestión interesante. Por eso cuando estamos tristes, el que alguien llega y nos intenta hacer reír no funciona. Por eso a veces la única forma en que salimos del estado de la tristeza es cuando nos enojamos. Piensen en alguna situación en la que han estado tristes. Piensen cuando han ido a un funeral y han visto a alguien que está triste. La única forma en que cambia su actitud es cuando se molesta por algo. Inclusive hay gente que se pone muy iracunda en esos momentos. ¿Por qué? Porque es la forma en que él tiene de evitar la tristeza y cambiar drásticamente de estado. Ahí hay una cuestión interesante para pensar. Podremos o no estar de acuerdo, pero finalmente se vale reflexionar. Plutchik nos propone una flor. Él no nos habla de 6 emociones básicas, él nos habla de 8. Él agrega la anticipación y la confianza como emociones básicas. Esta flor solamente nos sirve para referir algo. Si se fijan en el centro, hay una suerte de elementos muy concretos donde nos dice que ahí están las emociones en un grado normal. Plutchik menciona que si las emociones se llevan a un límite generan algo mucho más fuerte. Por ejemplo, la alegría éxtasis, la ira furia, la aversión que sería el asco odio, la tristeza confianza y así. Y que por el contrario, si la vemos de un lado mermado o disminuido, genera una cuestión diferente. El miedo simplemente sería temor, la sorpresa distracción, la ira enfado. Y él menciona que estas emociones, si las combinamos, generan unas nuevas. Por ejemplo, el miedo y la sorpresa crean el susto, la tristeza y la sorpresa, la decepción. Yo con la única parte que no estoy de acuerdo con él es cuando habla que el conjunto de alegría y confianza generan amor. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque yo considero que el amor es una de las emociones más complejas justo por eso, porque combina alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación, absolutamente todo dentro de un solo paquete. Y ahí donde se vuelve la cuestión tan complicada. Que esto solo nos sirva de ejemplo como para ver que existen propuestas diferentes. Menciona Goleman en alguna de sus entrevistas que en realidad existen más sutilezas en la emoción que palabras para describirlas. Recuerden que las palabras son cosas que nosotros creamos para darles explicación a los objetos que ya existen. El problema está que hay cosas que no existen y que solamente pertenecen a la cabeza. Pertenecen a un mundo no tangible que no se puede tocar. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho en esta parte es aquella ¿qué nombre le podemos poner a aquella emoción
Cuando estamos hablando con alguien y de repente nos quedamos callados porque no sabemos qué decirle, y tan pronto se va la persona, a nosotros se nos ocurren 1000 frases ingeniosas para haberle dicho. Eso en español no tiene ninguna palabra, pero en francés sí. En francés significaría la traducción el espíritu de la escalera. Cuando tú en Francia utilizas la frase espíritu de la escalera, se refiere a eso, que tú cuando vas subiendo la escalera recuerdas o tienes ideas de lo que querías decir. Cada idioma decide poner las palabras según lo que necesita. Si hablamos de manera general para qué sirven las emociones, tomemos primero esta idea del principito. Solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. Las emociones nunca se van a poder ver. Podemos demostrarlas, podemos darle aproximaciones a la gente que está alrededor, pero verdaderamente solo existen en cada persona. Y cada persona decide y sabe cómo las vive. ¿Cuáles serían una de las formas más concretas para intentar manejar las emociones? Las emociones, para intentar manejarlas y su utilidad, sería para defendernos de estímulos nocivos o aproximarnos a estímulos placenteros, es decir, alejarnos de lo que no nos gusta y acercarnos a lo que sí. Cualquiera de ellas. En segunda parte, hacen que el organismo, que el ser vivo, es decir, en este caso una persona, cambie su forma de respuesta, sea muy flexible, que no siempre respondamos de la misma manera, que a veces que le demos variedad a la forma en que vivimos. En un tercer punto, nos activa, que no lo podemos dejar de lado, sistemas cerebrales. No podemos dejar de lado la parte neurológica, que será muy complejo de explicar. En una cuarta situación sería que las emociones nos ayudan a mantener la curiosidad y el interés de las cosas nuevas, cosa que en la vida adulta se empieza a perder un poco, pero que sigue siendo relevante. Sirven como lenguaje para comunicarse, ya lo veíamos por ejemplo con la tristeza, pero todas las emociones son un medio muy concreto de comunicación no verbal. Sirven para almacenar y traer a nosotros memorias de formas que ya funcionaron. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema, a veces las emociones nos recuerdan en automático una situación muy similar, el cómo la resolvimos, y esto nos da pie a volverla a resolver de manera más sencilla. Por eso los problemas repetidos son más fáciles de llevar a cabo. Y son un mecanismo importantísimo en la parte del razonamiento, porque necesitamos analizarlo. Goleman, que era el camarada que veíamos hace rato en la foto, él propone una situación de la inteligencia emocional, que en este momento ya está muy vendida, ya es una idea muy generalizada, pero en sus inicios él decía una cuestión, él toma una idea muy clara. Rescato aquí una frase de uno de sus libros donde dice: utilizo el término emoción para referirme a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a las condiciones psicológicas y biológicas que lo caracterizan, así como a una serie de inclinaciones a la actuación. De nuevo, esta frase solo nos sirve para darnos cuenta de algo. Goleman también cree que las emociones nos tienen que mover, que tenemos que hacer algo, e incluso él aquí no hace diferencia entre emoción y sentimiento. Sería una cuestión interesante. Las emociones, por otro lado, nos van a facilitar la toma de decisiones, nos van a ayudar a nuestra conducta, llevarla de un camino más guiado, ponerla en una forma más controlada. Y que existen un montón de emociones y por lo tanto ocupamos muchos cambios en ella. Finalmente es hacer una conexión entre el cerebro y el corazón, entre la parte más racional y la parte más instintiva, la más emocional. Aquí hay una parte que me gusta mucho. En el libro de Ética para Nicómaco, Aristóteles plantea un reto. Él dice que cualquiera puede enfadarse, que eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto y en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Vivir una emoción es fácil, pero manejarla de forma adecuada es ahí lo realmente interesante. Si pudiéramos hacer una breve sintaxis de cómo manejar las emociones, hay que entender algo. Manejar las emociones no puede haber reglas. ¿Por qué?
porque cada ser humano las vive diferentes y por lo tanto no se pueden gestionar de manera tan similar. Solo podemos mencionar que existen tres niveles para el manejo de las emociones. Un nivel conductual, que tiene que ver con las cuestiones de lo que hacemos, de las conductas que tenemos, del cómo reaccionamos, del detenernos en ese momento exacto, de cambiar las estrategias, de hacer algo distinto. Una parte cognitiva que quizás pudiera ser la más complicada, donde es controlar lo que pensamos incluso antes de que lo vayamos a pensar, cómo hacerlo con cuestiones de manejo de ideas irracionales, con cuestiones de detectar qué tipo de pensamientos tenemos y por último un manejo fisiológico, es decir, controlar lo que pasa en el cuerpo. Estos ejercicios tan sencillos que nos vendían en la tele de cuenta hasta 10 es un manejo fisiológico. La intención es llegar a estos tres puntos y a partir de ahí lograrlo. Yo quiero cerrar con esta imagen que me parece muy interesante. Me gustaría que la viéramos por un segundo. Tenemos de un lado la emoción y tenemos de otro lado la razón. Son dos fuerzas que van a estar luchando todo el tiempo, pero que en medida que contengamos ambas, la única persona que sale perdiendo somos nosotros. Nosotros somos los únicos que nos destrozamos. Habrá situaciones donde tendremos solamente que tener sostenida la razón, que tendremos que dejar a la emoción libres. Imaginemos un beso con nuestra pareja, un momento romántico, que lo estuviéramos pensando y que le estuviéramos dando vueltas, sería muy aburrido, no lo disfrutaríamos del todo porque lo estaríamos pensando. O al contrario, imagínense que en un examen, en vez de dejar libre la razón y de contener a las emociones, que lo estuviéramos sintiendo en vez de pensarlo, estaríamos llorando todo el tiempo. Tendremos que canalizar nuestras fuerzas para en un momento dejar a la razón contenida y en otro a la emoción, donde se dé un equilibrio, porque el equilibrio es que no es que los dos sean iguales, sino que cada uno tenga la fuerza necesaria para lograrlo. Yo los invito nada más a que revisen esto que platicamos el día de hoy y que se den la oportunidad de pensarlo, analizarlo un poco y darse cuenta cómo está su vida en ese aspecto. Qué tanto manejan las emociones, qué tanto las utilizan y qué tanto les sirven o les obstaculizan. Si la respuesta es complicada o si la respuesta es conflictiva, hablaríamos de que no la estamos utilizando de manera adecuada y yo los invitaría a buscar la forma. ¿Cómo? Acudiendo con un especialista en caso de ser necesario, buscando amigos, charlando con alguien, apoyo espiritual, lo que necesiten. Lo que realmente no se vale simplemente es no hacer nada. Les agradezco mucho este momento, espero fuera de utilidad y esperamos vernos muy pronto más adelante. Que tengan excelente día.